En el silencio de los bosques antiguos, o en la cima imperturbable de un acantilado, habita la memoria del planeta. No muchas especies vegetales tienen nombre propio, pero hay árboles que se han ganado ese honor, refugio viviente de historia, ciencia y misterio. Hoy, te mostraré 8 de estos monumentos naturales, árboles que nos recuerdan que somos pasajeros, que lo extraordinario no siempre viaja en vehículos motorizados, ni está inscrito en registros oficiales, porque en cada tronco milenario yace una narrativa más profunda que la del ser humano sobre la Tierra. El General Sherman, la secuela Rey de la Vida, ubicado en el bosque gigante de secuoyas del Parque Nacional de las Secuoyas en California. El General Sherman es el organismo vivo más grande del planeta. Medios estiman que supera los 2000 años de edad, con 85 metros de altura y una masa próxima a las 2000 toneladas. El diámetro de su tronco alcanza 11 metros en la base. Necesitarías a 17 personas para abrazarlo. Bautizado en 1879 en honor al general de la Guerra Civil estadounidense, este árbol ya era venerable mucho antes de que los europeos llegaran a América. Puede que brotara el mismo año en el que se fundó Roma. Tocar su corteza es tocar siglos de historia natural. El esplendor de esta secuoya no radica solo en su tamaño, es testigo silencioso del cambio climático, de incendios, del avance humano. Cada anillo de su madera cuenta una historia, es una lección de resiliencia. Habita un lugar protegido, sí, pero también expuesto a la amenaza de tormentas, plagas y fuego, y sin embargo, sigue en pie, firme, vigilante. El árbol del Tule, mágico y masivo en el corazón de Oaxaca, en el pueblo de Santa María del Tule, vive un árbol legendario. El Tule recibe su nombre en náhuatl, árbol viejo de agua, y no es exageración, se trata de un ahuehuete, con una circunferencia de tronco cercana a los 42 metros, y un diámetro de 14. Durante mucho tiempo se creyó que eran varios árboles creciendo unidos. Estudios de ADN confirmaron que es uno solo. Los mitos hablan de un sacerdote prehispánico llamado Pechocha, que lo plantó hace más de 1400 años. Se dice que su corteza muestra figuras fantasmales, rostros de ancestros, animales, visiones del pasado. La gente cree que acércate y puedes ver formas vivas, efímeras, en la textura del árbol. Más allá de la leyenda, el Tule es un símbolo del vínculo ancestral entre naturaleza y cultura, un ejemplar que ha sido objeto de culto, de historias y de protección. Desde su base centenaria, nace un lenguaje que combina lo biológico, lo cultural y lo místico. El drago de Canarias, sangre viva de la naturaleza. En las Islas Canarias, crece el drago, miembro del género Dracaena, célebre por su longevidad y su savia escarlata, la sangre de dragón. Algunos ejemplares alcanzan 8 metros de circunferencia en el tronco. Muchos llevan décadas siendo venerados. Se les da nombre propio y se considera patrimonio natural y cultural del archipiélago. La corteza herida segrega un líquido rojo que parece coagulado. No es sangre, es una defensa biológica frente a heridas o plagas, pero su apariencia y consistencia inspiraron 1000 mitos, desde batallas míticas entre dragones y deidades africanas, hasta pociones curativas y cosméticas. Durante siglos, humanos han cortado pequeños fragmentos para usos medicinales o rituales. Hoy su extracción está regulada, protegido por leyes, y aún así, algunos dragos tienen cientos de años. La savia roja intacta, como un testimonio rojo del paso del tiempo. Este árbol es evidencia de cómo la naturaleza puede engañar al ojo y nutrir el símbolo, un guardián vegetal que contiene en su sangre un reflejo del fuego primigenio. La morera de Dinosa, fuente en el tronco, en la isla de Bainbridge, Washington, crece una morera aparentemente normal, pero esta morera alberga un secreto. En su interior hay un manantial. Cuando suben las aguas subterráneas, brotan desde el hueco del tronco y anegan el prado alrededor. Es un fenómeno que desmiente nuestra idea de lo que puede hacer la naturaleza. Otros sitios cuentan historias sobre bicicletas incrustadas en troncos o raíces que sin desaparecer revelan cicatrices humanas. Pero este ejemplar se llevó la atención mundial por su simbiosis entre vegetal y agua. Durante la primavera, el frescor invade el hueco. Un eco líquido resuena donde creías que solo había madera, y te hace preguntarte, ¿cuál es el límite entre un árbol y la tierra que lo sustenta? No es un espectáculo visual,
Es un recordatorio de la interconexión profunda entre vida vegetal y ecosistemas invisibles. El baobab, botella de vida en la sabana africano, imponente, antiguo. El baobab es un árbol que invierte la lógica visual, parece haber crecido boca abajo, con raíces en lugar de copa. Su tronco puede alcanzar 10 metros de diámetro y albergar hasta 120.000 litros de agua en su tejido poroso, listo para soportar sequías extremas. En Madagascar y el África subsahariana, 6 especies habitan desde hace milenios. Cada parte del árbol sirve para algo: corteza fibrosa para cuerdas, hojas y frutos comestibles, semilla para bebidas nutritivas. Cuando se deshoja en temporada seca, su apariencia alcanza un estado casi irreal: grandes columnas rugosas, desnudas, que parecen esculturas vivientes. El baobab es símbolo de vida, abundancia y adaptabilidad en un ecosistema donde el agua es escasa y cambia con el tiempo. Deja caer su follaje, luego al regresar el agua, reverdece como si despertara de un sueño. El roble ángel, un árbol en forma de lenguaje en Jones Island, Carolina del Sur, se encuentra el roble ángel, un árbol de 500 años, cuya copa cubre casi 1600. Sus ramas más largas superan los 50 metros, extendiéndose como dedos que tocan el cielo. Caminar bajo su sombra es sentir la presencia latente de 8 siglos. Generaciones han vivido bajo su dosel. Se dice que, con viento fuerte, parece bailar una melodía antigua. El roble ángel personifica cómo un árbol puede convertirse en arquitectura natural y símbolo comunitario. No es monumento por ser grande, es monumento por ser viviente, compartido y narrativo. El bosque torcido, geometría y misterio en Polonia. En la región de Pomerania Occidental, al norte de Polonia, existe un bosque donde la lógica se curva. Más de 400 pinos, todos jóvenes, todos torcidos desde la base en un ángulo de 90 grados. Luego, como si obedecieran a una coreografía natural, se enderezan y siguen creciendo hacia el cielo. Este enclave, conocido como el bosque torcido, desconcierta tanto a botánicos como a viajeros. Es obra humana, un experimento, un accidente ambiental. Algunas teorías apuntan a que fueron moldeados intencionadamente para usos industriales, en la fabricación de barcos o muebles curvados, pero ninguna explicación es definitiva. Lo único claro es que el lugar emite una extraña armonía. No es un error, es una declaración visual. La naturaleza no siempre crece en línea recta. El roble de Chene-Chapelle. Cuando un árbol contiene un templo en Alloville-Belfosse, una pequeña comuna del norte de Francia, crece un roble hueco, que no solo ha desafiado el tiempo, sino que alberga en su interior 2 capillas, construidas en el siglo XV tras un rayo que vació su interior. Los lugareños transformaron esa herida en un lugar sagrado. Hoy los peregrinos suben por una escalera en espiral, bordeando el tronco, hasta llegar al pequeño santuario incrustado en la corteza viva. Durante la Revolución Francesa, casi fue quemado por representar valores religiosos, pero sobrevivió, como muchas veces lo hacen los árboles, sin alzar la voz, simplemente persistiendo. Es un símbolo de resiliencia, un punto de fe donde naturaleza y cultura no compiten, sino que coexisten. Hyperion, el más alto de todos en 2006, oculto entre la densa niebla del Parque Nacional Redwood, en California, fue descubierto Hyperion, una secuoya roja de casi 116 metros de altura, el árbol más alto jamás registrado. Su ubicación exacta no ha sido revelada, para protegerlo del turismo masivo, porque su entorno es frágil, un ecosistema milenario, donde cada paso humano puede dejar una cicatriz. Hyperion no es el más antiguo, ni el más ancho, pero su verticalidad es sobrecogedora. Es como si la naturaleza hubiese apuntado al cielo con un dedo vegetal, y lo hubiese dejado ahí durante siglos. Pando, el bosque que es un solo organismo en Utah, Estados Unidos. Existe un bosque de álamos temblones, que desde lejos parece una agrupación de árboles más, pero en realidad, es un solo ser vivo, un clon masivo, extendido en 43 hectáreas, con más de 47.000 tallos interconectados bajo tierra por un sistema de raíces común. Este organismo, llamado Pando, es posiblemente el más pesado del mundo, con una masa estimada de 6.000 toneladas. Su existencia reta nuestras ideas sobre lo individual y lo colectivo. No estamos ante un árbol, sino ante una colonia, que comparte ADN, fisiología y destino. Hoy los científicos advierten que Pando está en riesgo.
La regeneración se ha ralentizado, el mayor ser vivo de la Tierra está envejeciendo, y no sabemos si logrará sobrevivir a nuestra era. El árbol de las 40 frutas, ciencia y arte fusionados. En un laboratorio agrícola de Nueva York, el artista y botánico Sam Van Aken llevó a cabo un experimento radical: crear un solo árbol capaz de dar decenas de frutos distintos. Mediante injertos sucesivos, logró unir hasta 40 variedades de frutas de hueso, ciruelas, melocotones, albaricoques, cerezas, en un único organismo. Durante la primavera, este árbol Frankenstein estalla en una sinfonía de flores de diferentes colores, texturas y perfumes, un arte viviente, una pieza de biodiversidad imposible sin la mano humana. Es un símbolo de lo que sucede cuando ciencia y poesía vegetal se dan la mano, y también una pregunta incómoda: ¿hasta dónde podemos y debemos alterar la vida? El ficus estrangulador, la selva como táctica en los trópicos húmedos de América, Asia y África. Existe un tipo de higuera cuya estrategia de vida es apoderarse de otro árbol. El ficus comienza su existencia germinando en lo alto de otra planta. Desde allí extiende raíces hacia el suelo, envolviendo lentamente a su huésped, lo asfixia, lo priva de luz, lo mata, y entonces en lugar del árbol original, queda una estructura hueca, retorcida, imponente, el matapalo. Estas esculturas vegetales, aunque resultado de una muerte, dan lugar a nuevos hábitats. Murciélagos, aves, insectos, viven dentro del cuerpo del árbol asesino, un acto de destrucción que genera vida. La ceiba amarilla, belleza que engaña en las selvas sudamericanas. La ceiba amarilla se alza como un tótem de advertencia. Su tronco está cubierto de espinas duras, afiladas, venenosas. Su savia puede provocar ceguera, sarpullidos, dolor intenso, y sin embargo es majestuosa. Los pueblos indígenas usaban su veneno en flechas. Sus frutos, cuando maduran, explotan con una fuerza tan violenta, que dispersan semillas a 100 metros de distancia. Es un árbol que no quiere ser tocado, y que a la vez, ha sido útil, reverenciado y temido durante siglos. Una lección de respeto: no todo lo bello es amable. Eucalipto arcoíris, un tronco que es un lienzo en las islas del Pacífico, como Melanesia y Filipinas. Crece un eucalipto distinto a todos los demás. Su corteza, al desprenderse en capas, revela un arco iris de colores que cambian con la edad y la humedad: verde, azul, violeta, naranja, rojo. El eucalipto arcoíris no solo es una rareza estética, también es una prueba de cómo la evolución puede producir belleza sin intención, sin necesidad de flor. Al verlo, parece un árbol salido de un cuento, pero está ahí, firme, real, recordándonos que el arte, a veces, es una consecuencia del azar natural. Palo borracho, un árbol armado con flores originario de Sudamérica. El palo borracho es una paradoja vegetal. Su tronco está cubierto de espinas gruesas y letales, pero en primavera, estalla en flores rosas y blancas, que transforman su silueta en un ramo gigantesco. Este contraste entre defensa y fragilidad lo hace único. Sus frutos contienen fibras suaves parecidas al algodón, usadas para rellenar almohadas y chalecos salvavidas. Es un árbol que parece sacado de un mundo imposible, una mezcla entre armadura y jardín. Al final de este viaje, uno entiende que los árboles no son solo parte del paisaje, son arquitectura viviente, cultura encarnada, estrategias de adaptación tan diversas como las culturas que los han nombrado, venerado, utilizado o temido. Algunos se alzan como torres, otros se extienden como sistemas, unos sobreviven aislados, otros forman bosques enteros con un solo ADN. Pero todos nos hablan, nos enseñan que lo vivo puede tener miles de formas, que la supervivencia puede ser belleza, que el tiempo no siempre se mide en décadas, sino en anillos. Si te ha impresionado este viaje por los árboles más asombrosos del planeta, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias reales, extremas, salvajes, historias que echan raíces en lo profundo de la tierra, y se alzan hasta donde alcanza la mirada.